consiste va a ser en estratificar a nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a estratificar? Hacemos primero la valoración inicial del paciente. Ya que tengamos esto, vemos cuál fue el evento que tuvo, porque no es lo mismo el que haya tenido un infarto no complicado a que haya estado intubado, que haya necesitado balón de contrapulsación, que haya necesitado ECMO. Todo eso va a cambiar. Entonces es importante ver cuál fue el evento que lo llevó a estar aquí. Por otro lado, su estado clínico actual. No es lo mismo alguien que sale, está muy bien, aquel postoperado, aquel que todavía tiene disnea, que todavía tiene angina. Todo esto tenemos que valorarlo. Después vamos a realizarle una prueba de esfuerzo al paciente. Si se tiene una prueba cardiopulmonar, mucho mejor para ver el intercambio de gases, sino que sea una prueba de esfuerzo normal. De esta forma vamos a ver cuántos METs realiza, si tiene o no tiene angina durante la prueba, si hace cambios isquémicos o no, si se hipotensa durante la prueba, si la frecuencia cardíaca sube o no baje y cuál fue su consumo máximo de oxígeno. Todo esto nos va a ayudar a determinar en qué riesgo vamos a poner a nuestro paciente. Asimismo, los estudios que se le hicieron en el hospital o después de salir, como puede ser el ecocardiograma, estudios de medicina nuclear, estudios de angiotomografías, Holters, todo lo que se le haga al paciente es importante revisarlo para poder estratificar lo mejor posible a nuestro paciente. Esta estratificación puede ir de bajo riesgo, moderado o avanzado, o de intermedio o alto. Aquellos de bajo riesgo será aquel que fue un cateterismo, que no tuvo un infarto, que fue un infarto no complicado, que puede realizar en la prueba de esfuerzo más de 7 METs y que prácticamente no tiene isquemia. A diferencia de, por ejemplo, de aquel que durante la prueba de esfuerzo no llegó ni siquiera a 5 METs porque tuvo dolor, porque ya ha tenido un infarto previo, porque tiene una fracción de expulsión menos del 30%, todos estos pacientes van a entrar en un riesgo alto. Entonces es muy importante valorar a cada paciente para ver en qué riesgo lo vamos a poner. En base a eso vamos a decidir cómo va a ser su entrenamiento, porque no voy a poner a hacer el mismo ejercicio a alguien de bajo riesgo que a uno de riesgo alto. Esta fase nos va a constar entonces del entrenamiento con ejercicios, los cuales van a ser dinámicos y estáticos. No solamente es ponerlo a hacer ejercicio aeróbico, también se va a poner a hacer ejercicio de fuerza y va a ser la dosificación del ejercicio, va a ser individualizada para cada paciente. Además, esta fase, bueno, también tenemos que ver la duración, cuánto tiene que durar, cuánto tiempo va a estar en el programa el paciente, que esto también va a depender del riesgo que tuvo en la estratificación, y ya con eso podemos valorar cuánto tiempo va a estar, qué tan fuerte va a ser la carga, el volumen, la intensidad del ejercicio, todo eso va a ser individualizado. Además, lo que les decía, el apoyo emocional que dijimos, también aquí se va a estar trabajando mucho la ansiedad, la depresión, se pueden dar charlas inclusive a la familia, al paciente, grupos de autoayuda se pueden hacer muchas veces también aquí. Y por otro lado se empiezan a dar también pláticas de control de factores de riesgo, porque de nada nos sirve que el paciente lo pongamos mucho a hacer ejercicio si el paciente va a seguir fumando, va a seguir no tomando las medicinas, no va a cuidarse la hipertensión, la diabetes. Si él no hace todo este conjunto, no va a funcionar. Por eso es un grupo de actividades que tenemos que poner todas en el paciente. Y por el otro lado, la educación sobre un estilo de vida saludable del corazón. Cambios en los hábitos alimenticios, lo que les decía, las pláticas de controles de factores de riesgo y, por ejemplo, el dejar de fumar, el control del peso. Todo esto es lo que vamos a manejar en la fase 2 de la rehabilitación cardíaca. Y luego llegamos ya a la fase 3. Esta fase 3 ya es el periodo no vigilado, que prácticamente va a ser el resto de la vida del paciente, para que ya se integre en una forma más constante a la sociedad. Aquí normalmente se solicita que vayan periódicamente a los centros de rehabilitación. Esta es la fase más difícil porque es cuando normalmente los pacientes desertan. Salen del programa y salen súper bien con sus medicamentos, con la dieta, haciendo ejercicio. Pero conforme van pasando los meses, se le va olvidando. Se van olvidando del susto que se dieron cuando estuvieron en el hospital. Y entonces empiezan primero a tener ahí errores en la dieta, empiezan a comer mal, después empiezan a dejar el ejercicio y muchas veces hasta los medicamentos suspenden. Entonces, estos pacientes, para evitar eso, a mí lo que me ha funcionado mucho ahora es que los cito una vez al mes a todos los pacientes en fase 3. Van a una sesión de ejercicio,
Y de esta forma yo los estoy viendo, les pregunto cómo van con la dieta, cómo van con los medicamentos, cómo van con el ejercicio, y yo puedo valorar cómo están haciendo el ejercicio. Porque obviamente si veo que el paciente no me tolera la misma carga que usábamos antes, quiere decir que no está haciendo el ejercicio como debe de ser. Entonces esto es muy importante. Esta fase es la que no hay que dejar olvidado al paciente para que de esta forma siga haciendo ejercicio y siga haciendo todo lo que tiene que hacer para estar mejor. Normalmente es recomendable hacerles una prueba de esfuerzo anual y obviamente insistirle mucho al paciente que debe de hacer ejercicio de 4 a 5 veces por semana. Marcha, bicicleta, natación, caminata, lo que quieran, pero que hagan ejercicio. Esto es lo que los va a mantener en mejores condiciones. Ya nada más para concluir, recordarles que la rehabilitación cardíaca nos va a mejorar la calidad de vida de los enfermos y logra reincorporarlos a la vida que tenían antes del infarto, para que vuelvan a hacer sus actividades. Yo tuve un paciente hace mucho que es profesor, vive en Tijuana, y él estando allá, tuvo un infarto, lo operaron, lo revascularizaron, y después volvió a tener angina, se taparon los puentes, y entonces fue con su médico y su médico le dijo, no, ya no hagas nada, salte de trabajar, tú ya jubílate y te quedas en tu casa prácticamente a cuidar a tus nietos, porque ya no puedes volver a salir porque te vas a infartar. Por alguna razón llegó conmigo, lo rehabilité intensivamente porque pues además era de Tijuana. El profesor sigue dando clases, anda en bicicleta todos los días y ha viajado a Europa, camina como loco en sus viajes, no tiene ningún problema, ya no tiene angina. Y cuando llegó conmigo, en la prueba de esfuerzo, a la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, hacía angina de pecho. O sea, de verdad estaba bien mal. Y actualmente, les digo, hace toda su vida normal y ya no tiene cuadros de angina. Y está perfecto. Entonces, es bien importante el ver cómo sí se puede reincorporar a su vida. El incremento en la capacidad física nos va a mejorar, obviamente, el riesgo cardiovascular, la calidad de vida y el pronóstico. Nos va a disminuir la morbi y la mortalidad, que es importante esto, menos ingresos a los hospitales también. Es bien importante identificar qué pacientes son candidatos para entrar y mandarlos. Pero sobre todo lo más importante, lo que quiero que les quede claro es esto, concientizar a los médicos, sobre todo, a los pacientes de que sigan en el programa, pero a los médicos de que manden a los pacientes a rehabilitación cardíaca. De verdad, cambia muchísimo la calidad de vida a los pacientes que van a un programa de rehabilitación contra aquellos que no van. Muchas gracias, no tengan alguna duda.